¿Qué tal? Muy buenos días. Damos la bienvenida a este nuevo directo de Thinking Heads en LinkedIn, en los que contamos como de manera habitual con los expertos más demandados, interesantes e influyentes del panorama español. Antes de comenzar, nos gustaría, como siempre, agradecer la colaboración a LinkedIn España y en particular a Virginia Collera, la editora de noticias de LinkedIn. Y hoy, bueno, retomamos nuestro ciclo que hemos llamado Live Futuro y lo retomamos hablando de digitalización. Específicamente hoy queremos abordar cuál es la situación actual de la digitalización en España, cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos y qué tenemos que hacer para conseguir una adaptación idónea para reforzar nuestra transformación digital. Sin duda un debate que está desde hace tiempo encima de la mesa y que pues, con la pandemia mucho más y mucho más necesario que antes. Para ello contamos con un invitado apasionante en esta temática y un profesional del sector desde hace más de 20 años, Yanni Chequín, actual CEO de Verne Technology Group. Hola Yanni, Hola, bienvenido. muy buenas a todos y muchas gracias por contar conmigo. Un placer estar aquí. Yanni, para los que todavía no lo conozcan, es la persona que está detrás de Verne Technology, con una amplia experiencia en el sector de las telecomunicaciones y destacado en el mundo de la empresa familiar. Ha llevado a la empresa a consolidarse en el sector con un crecimiento del 30% de la facturación el año pasado. Además de empresario, es pues un alma inquieta y ha formado parte de la creación de la Fundación Elis Alicante, que es una fundación privada sin ánimo de lucro que lo que busca fundamentalmente es impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa, y también de la Fundación Lab Mediterráneo, que busca crear un ecosistema para atraer empresas startup tecnológicas y ayudar a empresas no tecnológicas en su paso, en su proceso a la digitalización en la Comunidad Valenciana, así como impulsar también en general la investigación y la innovación. Yanni, hoy queremos charlar contigo sobre un artículo que has publicado en LinkedIn y que ha contado con una gran acogida y que trata justamente pues, de este tema que queremos ver hoy, ¿no? De la digitalización. Se titula Digitalización en España, ¿qué tenemos que mejorar? Es un debate especialmente pertinente en esta era, en el que muchas empresas se han visto forzadas de un modo u otro a digitalizarse mucho más rápidamente. Y si te parece, pues nos gustaría empezar pues por el principio, ¿no? Si tuviéramos que ponerle nota a la situación del desarrollo digital en España, en tu opinión, ¿cuál sería? ¿Podemos afirmar que la digitalización de nuestro país tiene un buen estado de salud? Bueno, Iván, depende mucho de en qué enfocamos la respuesta, ¿no? Yo creo que me gustaría empezar por la parte de fortalezas que tenemos en España desde el punto de vista de la digitalización. Y sin lugar a duda, el primer punto importante a resaltar es que España sigue siendo hoy en día líder en desarrollo de redes de fibra óptica, líder en Europa. Y ya hemos repetido muchas veces que estamos hablando de un país que cuenta con una red más extensa de la que puedan contar países como Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, todos juntos, ¿no? Hablamos de lo que es la infraestructura básica y necesaria para el desarrollo de la digitalización, por lo cual, en ese sentido, yo creo que sin lugar a duda, esa es la gran fortaleza que tenemos en España. Ahora, también es verdad que hay muchos desafíos, por definirlo mejor. Por un lado, hablamos de una brecha digital existente, tanto en el ámbito generacional como en el ámbito Ajá. geográfico. Es decir, eso es evidente para todos. Todavía no tenemos, en ámbitos geográficos, no llegamos con la misma cobertura a todos los sitios. Y generacional, yo creo que lo vemos todos en el día a día, con la diferencia que hay entre la digitalización de determinadas generaciones frente a otras, ¿no? Y luego hay una parte importante en cuanto a la brecha digital del tejido empresarial. Es decir, no es lo mismo ser una empresa nativa digital Ajá. a ser una empresa tradicional y tiene que hacer ese proceso, ese camino hacia la digitalización, ¿no? Las empresas tradicionales, obviamente, encuentran con mayores dificultades por una falta de mentalidad, por carencia de habilidades digitales, mientras si nos planteamos desde el punto de vista de una empresa nativa digital, pues obviamente ya tienen ese concepto en su modelo de negocio, ya tienen ese concepto desde el punto de vista de cómo piensan, cómo han creado la empresa, por lo cual es mucho más fácil dar respuesta ya a las necesidades de los clientes hoy y de cara a las necesidades del cliente a futuro, ¿no? Por lo cual, esa brecha también del tejido empresarial hay que tenerla muy, muy en cuenta.
Como conclusión, para no extenderme mucho, te diría que si quisiéramos dar una nota desde el punto de vista de las infraestructuras, pues obviamente tendríamos un sobresaliente, es decir, eso nos permitirá también la adaptación al 5G de una manera rápida. Si tenemos que pensar en una nota desde el punto de vista de la disponibilidad que tenemos de la tecnología, yo creo que, bueno, sin lugar a duda, un 7, es decir, no tenemos que tener ningún complejo de inferioridad respecto a otros países de Europa, si nos quedamos en nuestro continente, es decir, tenemos al alcance la tecnología para evolucionar en esa digitalización. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista ya de la aplicación de la tecnología y de la digitalización al tejido empresarial, pues probablemente no tendríamos un aprobado. Sobre todo hay un factor importante que frena esta nota, por decirlo de alguna manera, que es que la inmensa mayoría del tejido empresarial español está formado por pyme y las pymes generalmente pues tienen un miedo al cambio que frena ese proceso de digitalización. Con lo cual, buena infraestructura, tenemos disponibilidad de la tecnología para hacer lo que queramos igual que otros países, pero nos cuesta más por el tejido empresarial que tenemos. Bueno, el balance no está mal del todo, pero en todo caso, pues sí que tiene grandes desafíos, como indicabas. Precisamente en el artículo citabas otro de los desafíos, ¿no?, que nos enfrentamos para afrontar esa digitalización y que tiene que ver específicamente con el capital humano, ¿no?, con la problemática de la falta de perfiles de los que actualmente demanda el mercado laboral y en especial los perfiles que se llaman STEM, ¿no?, que son los que aglutinan las competencias que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y que seguramente son pues, los más requeridos para afrontar este tipo de temáticas. ¿Tú crees que hay una tendencia de cambio ante el problema, ante la carencia de estos perfiles STEM? Y si es el caso, ¿cómo crees que deberíamos afrontar el desafío hoy en día? Mira, en cuanto a tendencias, yo creo que todavía es pronto para poder decir si hay una tendencia de cambio. Sí que el informe Digital Skill, New Professions, New Educational Method, New Job, habla de que está realizado por la Comisión Europea y señala que alrededor del 90% de los empleos que en Europa se requerirán en un futuro muy cercano tienen que tener componentes y competencias digitales. Además, si a eso le sumamos que el 40% de los trabajadores están preocupados por su posibilidad de seguir desarrollando los trabajos que están ejecutando ahora mismo, precisamente por las carencias de conocimientos digitales, eso nos hace ver que tenemos delante un reto muy importante, ¿no? Por un lado, para las personas que entran o que se tienen que mantener en el mercado laboral, pero no solo para ellos. Yo creo que es un reto también para los estados y las empresas, ¿no?, que debemos de conseguir conjuntamente superar ese reto, que es que hacer encajar los conocimientos y las habilidades de las personas que tenemos hoy en día trabajando a las necesidades de unas organizaciones hiperconectadas, que es la que que tendemos y que vamos a tener ya o en un futuro muy cercano, ¿no? A eso le añadiría, por otro lado, si me preguntas cómo podemos resolverlo, bueno, yo creo que en este caso las escuelas y las universidades tienen un papel importante porque todavía no ofrecen esa formación que el mercado laboral requiere y además el mundo académico hoy en día es más lento que realmente la velocidad que tienen de evolución las empresas, por lo cual ese gap día a día se sigue aumentando. Para eso, yo creo que deberíamos trabajarlo conjuntamente desde distintos puntos de vista y hacer frente al desafío de varias maneras, ¿no? Por un lado, yo creo mucho en un aspecto que es un desarrollando un trabajo inspiracional, creo que es muy importante hacia las generaciones más jóvenes. Creo que tenemos el deber y la responsabilidad entre todos de hacer ver a las generaciones más jóvenes realmente a qué futuro te dan acceso, qué posibilidad te da estudiar esos ámbitos de los STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Si no somos capaces de que lo entiendan y que lo vean y que se inspiren, pues difícilmente cambiará esa tendencia que hemos tenido en los últimos años. Y por otro lado, creo que ya vamos a un ámbito de la fase inicial de la formación, ¿no?, en edad tempranas,
Y yo hablaría de un ámbito de... Hay competencias que son clave, como hablamos de la parte de programación y una parte de emprendimiento. Creo que deberíamos incluirlas desde la formación obligatoria, deberíamos incluirla desde los inicios, y eso nos permitiría en un futuro poder contar con una mentalidad distinta, ¿no? Si miramos hacia atrás, pues hace 30 años la cultura era una, y la que necesitamos hoy, necesitaremos un futuro sin una base de programación y una base de miedo, de perder el miedo al emprendimiento, pues probablemente nunca colmaremos ese gap. Entonces, además estamos en un mundo muy cambiante, eso es evidente. La pandemia obviamente nos ha dado un empujón a todo, pero ya llevamos en esa tendencia, ¿vale? Por lo cual hay otro factor más para mí, que es que deberíamos seguir fomentando el aprendizaje permanente, no solo de quien se acerca o quien empieza su etapa de formación, quien entra al mercado laboral, sino de todos y cada una de las personas que están hoy en día en el mercado laboral y que van creciendo a lo largo de su vida profesional. No es suficiente hoy en día la formación que recibimos al entrar o en la fase temprana, sino hoy en día te quedas obsoleto enseguida. Por lo cual yo creo que esa es otra de las claves por la cual deberíamos, entre todos, entre las administraciones públicas y las empresas, universidades, pues trabajar para conseguir que ese gap se reduzca y cada vez sea menos. Yo creo que es un diagnóstico muy certero lo que planteas, y la buena noticia es que sí que van llegando noticias cada vez más de que este tipo de iniciativas pues se van llevando con cierta normalidad, tanto a nivel empresarial como a nivel académico, y bueno, esperemos que esto que resumías también, estas áreas concretas que hace falta desarrollar, se siga impulsando y se apueste por ello realmente, porque es imprescindible. Hablabas antes del tema de las pymes, pero también hablabas en el artículo de otros desafíos que se plantean en el mundo de la empresa en particular. Y hablabas en concreto de lo que es la estructura organizacional de las propias empresas. ¿Tú crees que en España la propia estructura es una piedra que tenemos en el camino a la hora de digitalizarnos? ¿Y cuál debería ser la tendencia de las empresas y de la estructura organizacional en los próximos años para facilitar esa transición? A ver, yo creo que sí, que es una piedra. Además, es una piedra que pesa mucho porque está en la cultura de las propias organizaciones en general, y es algo que la estructura organizacional para mí es clave para la buena implementación y el desarrollo tanto de la digitalización como de otros proyectos y procesos en general, ¿no? Debemos de tender a organizaciones cada vez, y lleva tiempo hablándose de ello, más horizontales, más planas, colaborativas. Nosotros hablamos de organizaciones cross-funcionales, ¿vale? Eso es positivo, como te he dicho, no solo por la parte de la digitalización, sino para todos los procesos y para el desarrollo de la propia compañía. Este cambio también nos ayuda digamos, a estar conectados en todas las áreas de responsabilidad en los proyectos que tenemos y que estamos llevando adelante. Y hablo de áreas de responsabilidad y no hablo de departamentos, porque también el cambio de mentalidad tiene que venir por la forma en la que nos comunicamos nuestros equipos. Si seguimos hablando de departamentos, seguimos transmitiendo una sensación de algo estanco, de silos, y hoy en día las organizaciones no pueden funcionar de esa manera, ¿no? Entonces, debemos de pensar desde el punto de vista de áreas de responsabilidad, precisamente porque los proyectos tienen que ser trabajados entre las distintas áreas de la compañía, y tenemos que olvidarnos. Obviamente un organigrama es necesario en una compañía, no digo que tenga que desaparecer, pero por eso hablamos de cross-funcional. Es decir, una cosa es un organigrama jerárquico y otra cosa es la organización, cómo implementa los proyectos, quién participa en los proyectos. Es decir, un proyecto de digitalización no es del área de sistemas, no es del área de IT. Un proyecto de digitalización, pues intervienen muchas áreas de responsabilidad, muchos elementos de la compañía, por lo cual, si lo desarrollamos desde un área, las otras siempre sacarán pegas o nunca el proyecto estará, digamos, conforme para todos, ¿no? Entonces, eso para mí es el gran cambio de mentalidad que hay que tener en las organizaciones. Volvíamos a hablar otra vez, hablando del tejido empresarial, ¿no? Antes lo veíamos como un posible freno al cambio, sobre todo en la medida en que la mayor parte de la estructura empresarial en España recae en las pymes, pero también se puede interpretar como que nos puede dar ciertas fortalezas a la hora de digitalizar el tejido. Lo planteabas en el artículo y me gustaría que profundizáramos sobre esto.
¿qué es una debilidad o una fortaleza que la mayor parte del tejido productivo en España esté formado por pequeñas y medianas empresas? A ver, como siempre, vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Yo soy de los del medio lleno y en este caso creo que deberíamos focalizarnos en lo que pueden ser las fortalezas, ¿no? Un ámbito, Ajá. una visión de qué fortaleza tiene una pyme para poder afrontar un proceso de ese estilo. Bueno, pues lo estamos diciendo, las pymes son compañías con una capacidad de adaptación increíble, son muy flexibles y tienen una estructura más plana. Es difícil en una pyme encontrarte un organigrama muy vertical, ¿no? Eso trae beneficios a la hora de agilizar el proceso de digitalización porque hay menos rigideces internas, porque estamos hablando que las plantillas son más reducidas, por lo cual hay una comunicación más fluida y eso puede ser clave para la adaptación, para una adaptación más rápida. Con lo cual, yo, viéndolo en el ámbito positivo, me fijaría en que siempre lloramos porque si somos pymes, somos pequeños, no tenemos capacidades, pero no estamos viendo que siendo pyme, pues tenemos unas ventajas que otras empresas no tienen, ¿no? La ventaja que tienen, pues muchas veces, llevado al extremo máximo, son las startups, ¿no? Al final, pues son organizaciones muy, muy fluidas, muy líquidas, son organizaciones que se mueven muy rápidas. Bueno, pues una pyme tiene ciertas características en ese sentido que también la pueden hacer parecida, ¿no? En ese ámbito, como hemos comentado. Por otra cosa es el conocimiento y las herramientas y la tecnología que sean necesarias para avanzar en la digitalización, que estén al alcance de las pymes. Eso es un factor para nosotros muy importante. Hay un error conceptual, bajo mi punto de vista, que es que digitalizarse siempre es un proceso sumamente costoso y muy complejo, que solo se pueden permitir ese lujo las grandes empresas, ¿no? Esto no es así. Bajo mi punto de vista, la pandemia nos lo ha demostrado perfectamente. Es decir, Claramente. todas las empresas han dado un salto hacia adelante en su digitalización y la gran mayoría lo han hecho además sin grandes necesidades de inversiones. Es decir, hoy en día la tecnología puede estar disponibles y no estamos hablando de macroproyectos y de inversiones tremendas. Por eso, desde Verne, intentamos hacer especial hincapié en el concepto de la universalización de la digitalización, ¿no? Ampliar y profundizar en el proceso de digitalización del tejido empresarial de nuestro país, bajo nuestro punto de vista, es una necesidad, es un desafío, pero también es una oportunidad muy grande. Por lo cual, aspiramos a universalizar las digitalizaciones, la digitalización permitiendo que el progreso que aporta el uso y la disponibilidad de la tecnología esté al alcance de todos. Por otro lado, sí que es verdad que hay alguna debilidad. Yo creo que las principales muchas veces están en el aspecto cultural de las pymes, ¿no? En el cual está arraigado, hablamos de miedo al cambio, es decir, miedo a que realmente la inversión o los cambios que estamos haciendo, que la inversión muchas veces puede que no sea simplemente en dinero, sea en horas de trabajo, en replantearse el modelo de negocio, pues realmente genere beneficios, ¿no? Entonces, y digo miedo al cambio porque la resistencia al cambio es algo que yo considero que tenemos los humanos, lo experimentamos ya en las compañías ya de mayor tamaño, los hay y todos trabajamos para reducirlo día a día, pero otra cosa es el miedo al cambio, que yo creo que es un obstáculo que frena mucho, ¿no? las pymes y muchas veces porque si entras en ese proceso realmente tienes que poder llegar a replantearte tu modelo de negocio, tu modelo de relación con el cliente y a veces estamos en una situación de comodidad, de que conocemos lo que hacemos, por lo cual movernos nos da miedo, es un riesgo, no lo queremos asumir y eso yo creo que es la debilidad mayor desde el punto de vista de las pymes. Pero tiene fortalezas que hay que aprovecharlas. Es muy interesante lo que comentas, sobre todo en términos, ¿no?, de la facilidad que tiene una estructura mucho más pequeña de poder moverse en cualquier dirección o poder hacer cualquier cambio más revolucionario en menos tiempo, pero a la vez también por la propia forma y estructura habitual de la pyme, ¿no?, ese miedo al cambio, ese hacerlo siempre igual porque ya sabemos cómo, pues seguramente, como tú indicas, es un freno muy potente y lo vemos en muchos casos, ¿no? Me gustaría comentar ahora pues, sobre el gran tema que tenemos ahora sobre la mesa, ¿no? Y el gran tema en España, sin duda, ya mirando hacia adelante, mirando hacia la recuperación, pues son los famosos fondos europeos para salir de esta crisis.
Y bueno, pues el hecho de que estos fondos en buena medida están enunciados para impulsar inversiones verdes y digitales. Se dice, y así se ha acordado, que España tiene que destinar un 33% de esa lluvia de millones de euros que se supone que van a llegar a España en muy breve, específicamente en proyectos de digitalización. Me gustaría preguntarte directamente, ¿tú crees que esto es suficiente? ¿Tú crees que esto es razonable considerar que va a ser un antes y un después de nuestro proceso de digitalización? ¿Es una súper oportunidad que no deberíamos dejar pasar bajo ningún concepto? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que los fondos europeos son muy importantes y tienen que ayudar a dinamizar esos proyectos potenciales que hay en nuestro país, por lo cual yo estoy convencido de que deberíamos de conseguir aprovecharlo, pero que es una oportunidad muy grande, sin lugar a duda. Sobre todo en el contexto actual, es decir, nos enfrentamos a una crisis económica sin precedentes y por lo cual el apoyo del sector público a nivel europeo es muy necesario y yo creo que es muy bienvenido, ¿no? La apuesta de la Unión Europea para apoyar en los proyectos verdes y digitales es clave, o sea, yo creo que es el mejor momento que nos podríamos encontrar. Nosotros veníamos desde hace tiempo diciendo que que la salida de esta crisis económica será digital o no será. Pues en este caso añadimos el sostenible, ¿no? Que sin lugar a duda es un buen momento. Ahora bien, según las experiencias que nosotros hemos tenido en ese ámbito, sí que es verdad que hay ciertos aspectos que van a dificultar mucho la optimización o el aprovechamiento por completo de estas ayudas, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay factores que habría que considerar desde Europa y desde las administraciones públicas, porque sin ellos probablemente muchos proyectos se quedarán en papel mojado, ¿no? Y me refiero a que había que alcanzar una mayor transparencia desde los fondos, mayor información, que sea más sencilla, más accesible, que esté disponible desde una forma más centralizada y que las propias administraciones públicas ayuden al tejido empresarial a acceder a ella, ¿no? Nosotros estamos en un proyecto en ese sentido porque realmente que caiga lluvia, pero si no tenemos un contenedor para poder recogerla, pues posiblemente no Está claro. nos afecte, ¿no? Por el otro lado, yo creo que habría que conseguir una mayor cercanía, es decir, por las experiencias que tenemos, Europa sigue muy alejada de la realidad empresarial nacional y de los empresarios locales. Debería hacer un esfuerzo muy grande para entender mejor cuáles son los puntos de vista a nivel local y a nivel nacional para poder diseñar esos fondos, que sí que es verdad que están las manifestaciones de interés, que es algo que desde el gobierno se está haciendo para entender cuáles serían los proyectos susceptibles que podrían generar ese vuelco a la economía y esa mejora en la parte de recuperación rápida, ¿no? Y luego, pues creo que se necesitaría mayor diálogo, es decir, la cercanía se logra con el diálogo y ahí nos ponemos nosotros en primero, es decir, entre las empresas y las administraciones públicas deberíamos todos estar disponibles para entablar diálogos más sólidos y más duraderos para que eso realmente vaya encaminado a lo que son las necesidades del tejido empresarial. Y luego, pues hay una parte que yo creo que eso es común a muchos ámbitos y es el reducir la burocracia, es decir, mejorar la eficiencia, ¿no? Reducir la burocracia, simplificar los procesos clave. Creo que eso permitiría que los proyectos se hicieran realidad. Por lo cual, sin lugar a duda, es una oportunidad increíble, pero que tengamos en cuenta que hay una serie de obstáculos en ese camino que no va a ser tan sencillo que podamos aprovecharlo y sacar el máximo partido de ello. Hombre, sin duda es un proceso muy complejo el que tenemos por delante y de hecho, pues lo que tú decías, ¿no? Cuanto más transparencia por una parte y cuanta más facilidades y claridad por otra, pues mucho más fácil para todo, para que se puedan consolidar esos proyectos que realmente sean transformadores y que nos puedan ayudar de verdad a andar hacia el futuro con un país mucho mejor formado digitalmente hablando, mucho más preparado para competir internacionalmente y mucho más preparado en términos de sostenibilidad que le den pues un poco al sistema eso que queremos conseguir todos, ¿no? Correcto. Yanni, me gustaría terminar nuestra conversación yéndonos un poco a lo concreto, ¿no? Toda la gente que nos está escuchando hoy y la gente que lo hará en diferido en otro momento, pues seguramente muchos de ellos se plantean, ¿no? En términos prácticos, desde mi empresa, ¿qué puedo hacer yo
para fortalecer la digitalización en España, en mi compañía, y bueno, pues ponernos al día con esto lo antes posible. ¿Qué consejos nos puedes trasladar? Mira, lamentablemente, Iván, no hay una receta única y sencilla para todo esto, ¿no? Y que sea igual para todos. Pero yo creo que sí que, como bien dices, desde el punto de vista práctico, sí que hay muchas cosas, muchas acciones o muchas herramientas que podemos emprender para conseguir evolucionar en este camino que es la digitalización, el aprovechamiento de la tecnología, ¿no? No olvidemos que la digitalización no es un on-off, no es un 1-0, sino que es un camino que se empieza, hay que empezarlo y que nunca termina. Vamos, de momento no le vemos fin, ¿vale? Entonces, yo creo que, yo hay 4 claves que creo que son importantes que deberíamos de tener todos en cuenta. La primera, para mí importantísima, es formarnos. Formarnos, y me refiero a desde el primer directivo de la compañía al último becario que acaba de entrar, debemos de estar en constante formación, debemos de mantenernos con una mentalidad permanente de aprendiz. Eso es clave porque esto evoluciona muchísimo, cada vez más rápido, por lo cual cuando dedico tiempo a la formación ya estoy generando curiosidad en mí, ya estoy aprendiendo cosas nuevas y ya estoy pensando en mi negocio, ¿no? En ese aspecto, además, hoy en día formarse no hace falta ni siquiera pagar, es decir, no es una inversión de tiempo, pero no es una inversión de dinero. Es decir, tenemos webinar, hay charlas, hay cursos online, hay 1000 maneras de estar al tanto, revistas, es decir, hay 1000 maneras de estar al tanto. Eso yo entiendo como formarse, es decir, estar constantemente viendo qué es lo que se está haciendo, cómo está avanzando la tecnología y eso para mí es importante. Otro aspecto ligado con esto es fomentar el espíritu crítico de la compañía. Eso es clave, es decir, preguntándonos constantemente qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo de esa manera, cómo podríamos hacerlo de una manera distinta, salir de esa situación de comodidad, de que esto es mi trabajo, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo ofrezco a mis clientes, sino es tener, pero todos los elementos de la compañía, todas las áreas de responsabilidad de la compañía tienen que tener ese espíritu crítico de ponerse en cuestión, de cuestionarse lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. A la vez que hay que estar siempre pendientes y al tanto de cómo lo están haciendo otras empresas, sean la competencia o sean otros sectores. Al final, este mundo de la disrupción, ya hemos visto en muchos casos, que no vamos a enumerar hoy, que hay otros sectores que entran, o sea, otras empresas de otros sectores que entran en nuestro sector aplicando una disrupción, ¿vale? Por lo cual, eso para mí es otra de las claves, es decir, dentro del ámbito del espíritu crítico, ver qué hacen otros sectores y cómo lo puedo implementar en mi sector. En tercer lugar, es necesario por cualquier empresa, la conducción de cualquier empresa, tener una visión estratégica, eso sí, pero en este caso yo siempre hablo de planes a corto plazo. Es decir, olvidémonos de las grandes estrategias, es decir, yo tengo que saber tener una línea hacia dónde quiero ir y luego en la parte de implementación de la tecnología, de la digitalización, ir a procesos muy pequeños, proyectos muy sencillos, proyectos que me permitan implantarlo rápidamente y rápidamente ver una mejora, aunque sea pequeña. Eso genera un enganche. Al final, pues cuando ves que lo estás haciendo, ves que te genera una mejora que repercute a tu propia eficiencia, que repercute a tu cliente, que repercute, pues eso al final te engancha y te hace ver también que el camino es el correcto, porque si hacemos proyectos pequeños y nos equivocamos, perdemos muy poco, ¿no? Otra máxima es equivocarse rápido y barato. Pero claro, hay que tener ese impulso, ¿no? Y por lo cual, en ese sentido, yo creo que es importante visión estratégica, pero proyectos muy cortos y paso a paso. Y por último, yo me baso en la máxima de querer es poder. Es decir, en ese sentido, ¿qué puedo hacer en mi empresa para mejorar o para avanzar en el ámbito de la digitalización? Mira, con que solo dediques una parte de tu día, todos los días, aunque sea una parte pequeña, todos los días, como si fuera un objetivo de negocio, el objetivo de digitalizarte o de formarte o de estar al tanto, pues sin darte cuenta vas haciendo muchos pasos y al cabo de un año habrás hecho un recorrido importante, ¿no? Al final,
cualquier camino empieza por un primer paso y es mucho mejor dar pasos y que sean pequeños, pero todos los días, a pensar que planifico y dentro de 6 meses hago un macroproyecto, porque eso seguramente fracasará. Por lo cual, esas son un poco las 4 claves que yo tengo siempre muy presente, que tratamos mucho con todos nuestros equipos y que las pongo encima de la mesa. No me permito de aconsejarlo porque los consejos no se dan, se reciben, pero en este caso eso es lo que yo entiendo como básico. Pues yo creo que son unas recomendaciones muy válidas y además un poco en línea con tu argumento general, ¿no? De que no se requiere de una gran cantidad de inversión para afrontar un proceso de digitalización, que es mejor empezar poco a poco, es mejor empezar con planes a corto plazo, es mejor ir probando un poco un modelo startup, ¿no? Ir sacando cosas y viendo si funciona o no rápidamente. Y bueno, pues yo creo que con esas reflexiones, esos 4 consejos que nos dabas para terminar esta conversación, pues cualquiera que quiera empezar, que se quiera plantear el reto de digitalizarse, puede empezar a ponerse las manos a poner las manos a la obra sin planteárselo demasiado. Y también me voy a quedar con 2 ideas más, ¿no? La primera es que la digitalización ya no es una opción, ya no puedo elegir si quiero o no quiero, es lo que hay que hacer sí o sí, y los que decidan que no probablemente se quedarán por el camino. Y la segunda, pues que tenemos medios y materiales a disposición de todos nosotros para poder empezar, que no hace falta invertir un montón de dinero en ello y que simplemente hay que tener esa actitud, esas ganas y establecer pues una serie de cambios que no hace falta que sean traumáticos para poder afrontarlos. Dani, ha sido un Correcto. auténtico placer tenerte hoy aquí, poder compartir estas reflexiones, aprender un poco contigo. No sé si nos quieres dejar algún último consejo. No, yo pues fundamentalmente lo que he dicho antes, tenerlo como objetivo, ¿no? Al final, tenerlo claro y dedicarle una parte de nuestro tiempo a la digitalización, al formarnos, al conocer, a ser curiosos. Al final, yo creo que la clave es esa curiosidad que tenemos que tener, esa mentalidad de que siempre estamos aprendiendo, siempre hay cosas por aprender y luego trabajar mucho a nivel cross-funcional con la organización. Para mí son las claves más importantes que nos hacen cambiar esa mentalidad y que nos hacen ver los proyectos de una forma distinta. Y agradecerte, Iván, pues esta charla que la verdad que ha sido muy amena y la verdad muy a gusto, he estado muy a gusto. Pues con esa mentalidad de seguir aprendiendo nos vamos a quedar también y volveremos a tener muchos más directos en LinkedIn y Thinking Heads con esa idea de a todos los días aprender algo nuevo, todos los días no perder la curiosidad, no perder el interés y seguir avanzando tanto en la empresa como en la vida, que para eso para lo que estamos aquí. Muchísimas gracias, Gianni, muchas gracias a LinkedIn España y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy y que lo harán próximamente cuando vean este vídeo en diferido. Un saludo Muy y bien, muy buenos días a todos. muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos.